Detrás de cada innovación tecnológica, sobre todo las que nos tocan más de cerca, ¿no? Las que tienen que ver con la experiencia humana, pues casi siempre hay historias personales fascinantes. Totalmente. Hoy vamos a explorar una de esas historias, el recorrido de una figura clave detrás de Son IA, que se considera la primera especialista digital pensada específicamente para el sector de la estética profesional. Hablamos de Renato Nóbrega, un perfil, con muchas facetas. Emprendedor, terapeuta, con distintas formaciones, comunicador, experto en gestión de empresas y, claro, junto a su socio, co-creador de Estética IA Beauty y de Son IA. Exacto. Y para entender bien a esta figura y su creación, nos vamos a basar en fuentes que detallan su camino tanto personal como profesional. Pero lo que es verdaderamente interesante aquí, y es lo que vamos a intentar desgranar, no es tanto la parte puramente tecnológica de la inteligencia artificial, sino cómo esa tecnología nace de una inmersión muy, muy profunda en la conexión humana. Nace de la experiencia directa con clientas, ¿sabes? Y de una visión muy integral, casi diría holística, de lo que la estética puede llegar a ser. Justo eso. Queremos entender cómo esa mezcla tan particular de habilidades, que van desde la sensibilidad terapéutica hasta la gestión más estratégica y de vivencias personales, pues cómo todo eso dio forma a una herramienta digital pensada para transformar y apoyar al sector estético. Bien, pues vamos a meternos en faena, a desgranar esta trayectoria. El punto de partida es Brasil. Allí nació Renato. Y su primer contacto con el mundo de la estética no fue, digamos, por la vía académica, sino muy práctico, muy directo. Fue a través de su carrera como modelo profesional. Esto, claro, pues le exigía cuidar constantemente su piel, su cuerpo, su imagen en general. Era parte del trabajo. Pero aquí, fíjate, ya se ve algo que va a marcar su camino. Las fuentes indican que no se quedó solo en la superficie, en aplicarse productos o hacerse tratamientos sin más. Desarrolló una curiosidad, muy suya, innata. Quería ir más allá, entender los mecanismos. A ver, ¿cómo funciona esto realmente? ¿Por qué se ve este efecto? ¿Qué pasa ahí dentro, a nivel biológico o físico? Claro, esa necesidad de entender el cómo y el por qué le empuja a formarse desde muy joven. Con solo 15 años, imagínate, ya estaba aprendiendo sobre terapias manuales, distintos tipos de masaje. Y es en esa etapa, tan temprana, donde empieza a cultivar una habilidad que será fundamental. Una sensibilidad especial para leer el cuerpo, para interpretar señales sutiles que a lo mejor otros no ven. ¿Y a qué nos referimos con eso de leer el cuerpo? Pues hablamos de la capacidad de notar tensiones, de identificar dónde hay inflamación, de ver los efectos del estrés en el cuerpo o incluso de intuir cómo ciertas emociones se manifiestan físicamente. No era solo dar un masaje bien dado, ¿entiendes? Era empezar a ver el cuerpo como un mapa de la vida de esa persona. Exacto. No era solo habilidad con las manos, era una percepción muy afinada. Y esa sensibilidad que fue cultivando durante años le llevó a un descubrimiento clave, un cambio de perspectiva, podríamos decir. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Se dio cuenta de que la estética, si se enfocaba bien, podía ser mucho más que mejorar la apariencia. Podía ser un camino para alcanzar un bienestar más profundo, más integral. Y lo fascinante para mí es cómo esa idea inicial no se queda en una simple intuición. ¿Sabes? Lo impulsa a buscar herramientas de forma activa para poder llevarlo a la práctica. Decide ampliar su enfoque, de manera muy consciente además. Empieza a explorar vías terapéuticas complementarias que le permitirán trabajar esa conexión mente-cuerpo, ese bienestar integral que él había intuido. Así es. No se queda solo en lo físico. Se forma en coaching, buscando cómo ayudar a la gente a definir y lograr sus propios objetivos de bienestar. Profundiza en la programación neurolingüística, la PNL, que básicamente es un conjunto de técnicas para entender cómo pensamos y cómo eso afecta a cómo nos comunicamos y actuamos, y cómo podemos cambiarlo buscando claves para mejorar la relación con uno mismo y con los demás. Y no para ahí, ¿eh? Explora también el Reiki, que es una terapia energética basada en la imposición de manos, y se mete de lleno en la filosofía de Louise Hay. Esta se centra mucho en el poder del pensamiento positivo, la autoafirmación, la sanación emocional. Incluso llega a ser facilitador certificado de sus métodos. O sea, buscaba activamente un abanico de recursos para poder ofrecer algo más que un simple tratamiento estético. Pero, y aquí viene una de esas combinaciones que hacen su perfil tan especial.
Todo este desarrollo personal, terapéutico, no ocurre aislado del mundo, en una torre de marfil. No, no. En paralelo, Renato cursa una formación empresarial muy sólida. Aquí está una de las claves quizás menos obvia, pero con un impacto tremendo en su trayectoria. Termina la licenciatura en gestión de empresas en Brasil y no se queda ahí. Más tarde hace un posgrado en gestión estratégica de marketing. Y ojo, dentro de este posgrado se especializa en dos áreas que hoy son vitales: el marketing digital y, muy importante, el comportamiento del consumidor. Es decir, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos las personas cuando vamos a comprar un servicio o un producto. Es que esta doble vertiente es fundamental para entender lo que va a construir después, ¿no? Por un lado, cultiva una sensibilidad profunda para conectar con las necesidades emocionales, de bienestar de la gente. Y por otro, adquiere las herramientas de análisis, de estrategia, de gestión, del mundo empresarial puro y duro. Y no son dos caminos separados que nunca se cruzan. En su cabeza empiezan a conectarse, a entrelazarse. Exacto. Podríamos decir que estaba tendiendo un puente entre dos mundos que, la verdad, raramente hablan entre sí con tanta profundidad: el del bienestar personal, emocional, y el de la estrategia de negocio y el marketing. Normalmente en estética encuentras o grandes técnicos, o terapeutas muy holísticos, o buenos gestores, pero encontrar las tres cosas, sensibilidad terapéutica, rigor técnico y visión de negocio, integradas en una persona, eso es mucho menos común. Y esa integración es la que pone las bases para una visión diferente del sector. Y en medio de toda esta etapa de formación, de búsqueda personal, las fuentes cuentan un episodio bastante singular, casi como de película, que parece marcar un antes y un después en su camino. Un sueño premonitorio. Sí, es una de esas anécdotas que, bueno, pueden sonar un poco a novela, pero se describen como algo que tuvo un impacto real, duradero, en sus decisiones futuras. Algo que le marcó una dirección, como una brújula interna, ¿sabes? Le ocurrió con 19 años. Soñó, de forma muy vívida, que estaba en España, pero no de vacaciones, sino trabajando. Se veía a sí mismo en la cabina de un centro de estética, pasando allí una noche entera. Y lo curioso del sueño es que la actividad principal no era tanto aplicar tratamientos, sino escuchar. Escuchar mucho, intensamente, a la gente, sus historias, sus problemas, sus alegrías. Esa sensación de conexión profunda, a través de la escucha, en un entorno de estética en España, se le quedó grabada a fuego. Y bueno, como pasa a veces con esas intuiciones o imágenes que se te quedan, la vida pareció moverse para hacerla realidad. Años después, Renato decide mudarse a España. Su plan inicial era académico, empezar un doctorado en antropología de las organizaciones en la Universidad de Salamanca, que no es poca cosa. Un campo que, si lo piensas, también conecta con su interés por entender cómo funcionamos los humanos en grupo, las estructuras sociales. Pero el destino, o quizás el camino para cumplir la visión del sueño, era otro, porque es justo en España donde ocurre otro encuentro clave para su futuro. Conoce a Ángel González. Y esta persona no va a ser un contacto más, se convertirá en su socio, en el compañero con el que va a co-crear todo el proyecto de estética IA Beauty y, por supuesto, Son IA. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, entendemos por qué la experiencia práctica, el trabajo real en cabina, fue tan crucial. No solo para Renato como persona, sino para la filosofía que luego va a impregnar Sonia. No se quedaron solo con la teoría o la gestión desde una oficina. Junto a Ángel González, se arremangaron, como se suele decir, y se metieron de lleno en gestionar centros de estética. Y lo más importante, los dos atendían directamente a las clientas. Exacto. Vivieron en sus propias carnes la realidad del día a día del profesional de la estética. Las jornadas largas, la presión por conseguir resultados que se vean, las expectativas de las clientas, la gestión del negocio. Pero también, y yo diría que sobre todo, esa dimensión humana del trato cercano, de la confianza que se crea en la intimidad de la cabina. Y fue precisamente ahí, en el fuego real del día a día, donde Renato pudo validar y profundizar todo lo que había aprendido y sentido hasta el momento. Las fuentes usan una metáfora muy gráfica. Dicen que sus manos no solo aplicaban cremas o manejaban aparatos avanzados. Dicen que sus manos escuchaban historias. Es una imagen muy potente, ¿verdad? Implica que, más allá de la técnica que aplicara, había una apertura, una receptividad a lo que la clienta transmitía, con palabras y sin ellas.
En ese espacio de confianza, pues las mujeres compartían cosas de sus vidas, sus logros, sus dificultades, y Renato, con toda su formación terapéutica y su sensibilidad natural, estaba preparado no solo para hacer un tratamiento lo típico de esculpir cuerpos o tratar arrugas, sino para ofrecer algo más, algo intangible pero igual de valioso, una sensación de bienestar real, un cuidado que, como él mismo diría, se daba desde el corazón. Y esto no es solo una frase bonita, ¿eh? Tuvo consecuencias muy reales. Esa habilidad para conectar a un nivel más personal, para hacer que la clienta se sintiera escuchada, cuidada de forma integral, pues generó una fidelidad tremenda. Las fuentes destacan algo que a mí me parece muy llamativo. Clientas que trató hace casi 20 años todavía contactan con él o lo recuerdan vivamente. Y lo interesante es ¿qué recuerdan? No siempre es el resultado estético en sí, que seguro que era bueno, sino la sensación que vivían. Hablan de la paz, el cariño, el amor que sentían cuando él las atendía. Eso es increíble. Es una prueba clarísima del poder que tiene la conexión humana auténtica en un servicio tan personal como la estética. Demuestra que el valor que percibe la clienta puede ir mucho más allá del resultado físico. Sin duda. Y esto nos lleva a pensar, ¿no? ¿Dónde está el verdadero valor diferencial en los servicios personales? ¿Solo en la técnica y el resultado visible? ¿O hay un componente que no se ve, relacionado con la experiencia emocional, la conexión, el cuidado global, que puede ser igual o incluso más importante para que la clienta esté satisfecha y vuelva? La historia de Renato apunta claramente a esto último. Pero su trabajo en los centros no se quedó solo en la gestión y la cabina. Su rol se fue ampliando, de forma natural, hacia la comunicación. Asumió la responsabilidad de la imagen y los mensajes de los centros que llevaba con Ángel. Y esto implicaba diseñar campañas de marketing, definir los mensajes, crear una identidad visual, pero siempre buscando que esa comunicación fuera coherente con los valores que ellos practicaban. Bienestar integral, cuidado genuino. Tenía una convicción muy fuerte sobre esto, que las fuentes resumen bien. La estética también se comunica. Se tiene que sentir incluso antes de aplicarse. No se trataba solo de vender un tratamiento o un aparato, sino de transmitir toda una filosofía, una promesa de experiencia que iba más allá de lo superficial. Quería que la comunicación tuviera el alma del servicio. Y a la vez, manteniendo esa curiosidad insaciable que ya vimos que tenía desde joven, no se conformó con usar la aparatología estética que había. Quiso entenderla a fondo. Se puso a estudiar la física que hay detrás de estas tecnologías, cómo interactúan las distintas energías, la luz, la radiofrecuencia, los ultrasonidos, con nuestros tejidos, cuáles son los mecanismos de acción reales, qué pruebas científicas apoyan su eficacia. Buscaba validar él mismo cada tecnología que metían en los centros. Y este rigor técnico iba de la mano con un compromiso ético muy fuerte. Había un principio que aplicaba siempre y que dice mucho de su forma de trabajar. Antes de ofrecer un tratamiento nuevo o usar una tecnología nueva con una clienta, lo probaba a fondo en sí mismo. Las fuentes citan o parafrasean una de sus frases clave. No se puede recomendar lo que no se ha vivido en la propia piel, y no se puede vender algo sin entender profundamente qué provoca y cómo funciona. Esto muestra una ética de trabajo muy sólida, ¿verdad? Y una búsqueda constante de la honestidad y de la eficacia real en los resultados. No era solo un negocio, era un compromiso personal con la verdad de lo que ofrecía. Entonces, ¿qué significa todo esto si lo juntamos? Pues llegamos al punto de síntesis, de convergencia. Toda esa mezcla de experiencias, de conocimientos, de sensibilidades, la formación terapéutica, la visión de negocio estratégica, la práctica real en cabina, la habilidad para comunicar y sobre todo esa profunda comprensión humana. Todo eso se convierte en el caldo de cultivo, en la base fértil, sobre la que van a hacer un proyecto mucho más ambicioso. Son IA. Junto a su socio, Ángel González, Renato es una de las mentes que idea y da forma a este especialista digital. Y lo que es realmente diferente es la filosofía con la que lo hacen desde el principio. No querían simplemente programar un software inteligente y ya está. Exactamente. Según lo que leemos, la visión fundacional de Somia no era crear una máquina fría, distante, un algoritmo sin cara que dijera qué hacer. El objetivo era desarrollar una aliada con alma,
una inteligencia artificial que no viniera de la teoría informática pura y dura, sino que estuviera llena del conocimiento práctico, de la ética profesional, del saber hacer acumulado durante años de experiencia real en el sector estético. Querían que tuviera ese bagaje. O sea que la tecnología no era el objetivo final, sino una herramienta. Y una herramienta que tenía que estar informada, modelada, por la experiencia humana real del día a día de la profesional de la estética. Querían, digamos, traducir esa sensibilidad y ese conocimiento en código. Esa es la perspectiva que marca la diferencia. Para Renato y Ángel, la inteligencia artificial no tenía por qué verse como una amenaza o un reemplazo en el sector. Su visión era la de una IA como una extensión de la inteligencia y la capacidad humana, una herramienta potente que, si se diseñaba con la perspectiva correcta, la del profesional, podría optimizar muchísimo el trabajo diario. ¿Cómo? Pues liberando a las esteticistas de tareas administrativas o repetitivas, ayudando a ordenar procesos, mejorando la personalización de los tratamientos al analizar datos, potenciando los resultados. Pero, y este es el matiz clave, sin sacrificar nunca la parte humana esencial, la conexión personal en el trato con la clienta. Eso tenía que permanecer intacto. Una visión claramente integradora, ¿sí? No de sustitución. La IA como un copiloto inteligente para la profesional, no como un piloto automático que la quite de en medio. Esa es la clave que las fuentes subrayan sobre su enfoque. Una IA al servicio del profesional, para potenciar sus habilidades, no para anularlas. Y esto nos conecta directamente con el papel que tiene él ahora dentro del proyecto, en Estética Beauty. Su función va más allá de ser solo el co-creador o el que provee la tecnología. Se posiciona también como un mentor, como una figura de referencia, una guía para las profesionales del sector que empiezan a usar Sonía. Aporta, claro, esa visión estratégica y de negocio que desarrolló, pero quizás su valor más único es que aporta la credibilidad y la empatía de haberlo vivido. Él ha estado ahí, en la misma trinchera, enfrentando los mismos retos diarios de la cabina. Su historia personal y profesional es algo con lo que muchas esteticistas se pueden sentir identificadas, comprendidas. No les habla desde una torre de marfil tecnológica, ¿sabes? Les habla desde el conocimiento profundo del terreno. De hecho, lo describen como una de las almas que dan forma y carácter a Sonía. Refleja esa idea de que la herramienta no es solo un montón de algoritmos, sino que lleva impresa la huella de su viaje vital, de su filosofía de trabajo centrada en la persona. Y esa autenticidad, esa base de experiencia real y tangible, es probablemente uno de los factores clave que explican por qué Sonía está generando confianza entre los distintos actores del sector. Las propias esteticistas, claro, pero también distribuidores de aparatos, laboratorios de cosmética, fabricantes, perciben que no es una solución tecnológica genérica más, sino una herramienta creada desde dentro, desde el corazón mismo de la profesión. Así que, resumiendo todo este recorrido, la historia de Renato Nóbrega es una mezcla fascinante y, la verdad, poco común. Tenemos la sensibilidad afinada del terapeuta enfocado en el bienestar completo, la visión aguda y estratégica del gestor de empresas, la experiencia práctica y empática ganada durante años en cabina, entendiendo lo que de verdad necesitan las clientas, y un compromiso total con el rigor técnico, la honestidad y la comunicación con sentido. Todo este viaje se une y culmina en la idea y la creación de Sonía. Exacto. Si tuviéramos que quedarnos con una idea central de todo esto, sería que Sonía busca ser mucho más que un software avanzado. Se presenta como el resultado de una decantación de años de entender profundamente, a nivel humano y profesional, el mundo de la estética. Nace, como dicen las fuentes de forma muy gráfica, desde el corazón de la profesión. Y ese origen, en un sector donde la confianza, la cercanía, el trato personal son tan importantes, pues probablemente marca una diferencia esencial. Y como bien señalan las fuentes, esta historia no acaba aquí. En nuestra próxima exploración nos centraremos en la figura de su socio, Ángel González. Analizaremos cómo la sinergia entre estas dos personalidades que se complementan ha sido fundamental para impulsar esta visión transformadora en la estética profesional. Porque, como ellos mismos dan a entender, y esto solo acaba de empezar. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire, una reflexión que surge de esta inmersión en la trayectoria de Renato. En esta era de la inteligencia artificial,
¿Hasta qué punto la verdadera eficacia, la adopción y el impacto positivo de la IA en servicios tan humanos como la estética dependerán siempre no solo de lo potente que sea el algoritmo, sino de la profundidad de la experiencia humana, de la empatía y del conocimiento práctico que la inspiren y la diseñen desde el principio? O, dicho de otra manera, ¿cuántas otras áreas de servicio podrían cambiar radicalmente si la tecnología se desarrollara no solo buscando ser eficiente, sino integrando de verdad esta perspectiva de alma y de sabiduría que nace de la propia práctica? Ahí lo dejamos.